Álvarez nació en Pérez, localidad vecina a la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, República Argentina, el 28 de noviembre de 1939, a las 4 de la mañana, en una familia formada por un papá ferroviario, sostén de la familia, que pasaba los 40, una madre ama de casa que tenía 35, su hermano Oscar, que después de 8 años de hijo único se desunicó con él, y la nona Amadea, su hada. Bueno, nuestro padre murió cuando yo tenía 13 años y él tenía 5. Yo le di la noticia de la muerte de mi padre, él no entendía nada, pobrecito. Mi madre era una pianista y bailarina frustrada, digamos así, porque en aquella época andaba los platos. Era eso, ¿no? No tenía padre y el hermano mayor, lo único que le permitió así de hacer como una licencia muy especial fue ir a estudiar bordado. Pero al estudiar bordado matizaba tan bien que parecía pintado eso. Entonces, yo tengo cuadros en casa hechos por mi mamá y nunca fue a aprender pintura. Y mi padre tenía sus veleidades de poeta también, fue un autodidacta, descendiente de viejos españoles. Había un clima en casa de escuchar música clásica, porque antes no había televisión, era la radio, de consecuencia con la lectura, de estimular la lectura, todas esas cosas que nosotros fuimos mamando a través de nuestra familia, ¿no? En el Colegio San José, de acá de Rosario, y viajábamos hasta que, bueno, él no, porque él era chiquito, tenía 5 años, antes empezaba el primer grado a los 7 años, yo viajaba al principio, después seguía acá, ¿no? Nos mudamos a Rosario, cuando falleció mi padre, nos mudamos acá a Rosario. Y bueno, acá empezó la cosa, ¿no? Y él iba al mismo colegio, fue medalla de oro Alcides en el colegio. El primer trabajo actoral de Alcides, que fue con El Faro, por supuesto, fue antes de esa sala. La estrenamos en el Centre Català, también aquí en la calle Entre Ríos, y fue Despierta y canta, de Clifford Odets, donde Alcides hacía el personaje protagónico, que era el chico, ¿no? Aunque el protagónico era Moe, uno de los personajes centrales, pero digamos el espíritu de la pieza la expresaba Alcides en cuanto a su contenido, ¿no? En cuanto a su mensaje, digamos así, ¿no? El personaje de Ralph hizo Alcides. Y posteriormente a eso dan vuelta por Rosario dos famosos titiriteros del país, que eran los hermanos Di Mauro. Eran mellizos, iguales, idénticos, claro, si ustedes lo conocen. Y en ese momento Alcides se acerca a ellos y bueno, habrá mostrado su inquietud, su predilección por los muñecos y la cosa así, y ellos los invitan a hacer una gira nacional llevándolo a Alcides como ayudante de titiritero, ayudante para llevar la valija, me imagino, para preparar los muñecos, para preparar los teatrillos, las luces, que se necesitaban una ayuda. Y en esa gira Alcides un poco despierta una inquietud, una vocación que mantuvo hasta el fin de sus días, de querer ser titiritero. Y ya empieza inicialmente a hacer un teatrillo, unos títeres muy elementales, y hasta que se larga a hacer su teatrillo. Y él, me acuerdo que en ese momento, como nosotros nos llamábamos El Faro, él le hizo bordar a mi mamá un poncho, el poncho se llama la cubierta, digamos así, del teatrillo, con un hermoso muñeco muy lindo, muy gordito, muy simpático, que tenía en la mano un farolito. Entonces el teatrillo se llamaba El Farolito. Bueno, después actuó, empezó a hacer giras nacionales, auspiciado por distintos sponsors, ¿no? Porque era mucho gasto. En un Citroën 12B, llevaba el teatrillo, y anécdotas tenía mil Alcides de esas cosas, ¿no? Y en una de esas giras funda la Escuela de Títeres de Neuquén. También figura en el folleto ese, que fue una de las escuelas que todavía subsiste. Todavía subsiste.
1970 participa del primer encuentro nacional de titiriteros en Córdoba y en el 71 de la fundación de la UNIMA Argentina en el segundo encuentro organizado por la Escuela Provincial de Tucumán. La solidaridad entre los titiriteros ayuda a la jerarquización profesional. En 1974, con Guadalupe Tempestín, Alberto Tudurí y un grupo de prestigiosos profesionales, creó la Escuela Nacional de Títeres de Rosario, que comenzó a funcionar en Falucho 238 bis. Se inicia entonces la etapa organizativa que en breve se ve teñida por las dificultades que impone la realidad política del momento. Algunos profesores emigran, otros son perseguidos. La represión invade el país. A pesar de ello, la escuela está en marcha. En esa época siempre recuerdo que Alcides Moreno tenía un Citroën 0 kilómetro. Entonces él aprovechaba en estos viajes para sentarlo. Y nos divertíamos mucho en esos viajes, que fueron varios, a partir de esto que estoy contando. A partir de esto que cuento, empezaron los viajes, para ver si la escuela salía, si no salía, si qué pasaba, si se trababa, si no se trababa. Nosotros no volvemos a Rosario, nos quedamos en Buenos Aires. Conseguimos una oficina en el Senado de la Nación. No teníamos papeles, no teníamos nada. Nos dan unos papeles, nos prestan una máquina de escribir y nos ponemos a trabajar. Y lo maravilloso es que nos pusimos de acuerdo en que la escuela tenía que tener el soporte de un dispositivo de talleres. Y nos ponemos de acuerdo con Alcide de que la escuela tenía que empezar a funcionar así. Lo cual empezó a hacer más fáciles las cosas porque entonces él se encargó de proyectar este dispositivo. Bueno, yo hago una parte, construyo en ese proyecto una parte que la pensábamos como una implementación de una especie de gabinete psicopedagógico. Hablamos de las materias, eso lo armamos las materias, armamos el ciclo. Pensamos que va a ser un ciclo de adolescentes y un ciclo de adultos. O sea que armamos la escuela. Y bueno, y un día, allá por el año 74, cuando salimos, ¿no? La euforia, que esta mujer nos dice que la escuela sale. Pero esa forma de ser, esa forma de luchar, posiblemente haya sido lo que haya impulsado este tipo de proyectos que en su momento fueron únicos. Que por suerte tuvieron el sustento necesario como para poder ser llevados adelante. Y ese sustento estaba basado en que, si bien era una utopía, o parecía en ese momento una utopía, todos estábamos convencidos de que valía la pena. Estábamos convencidos de que valía la pena y a la misma vez aportábamos para eso. Entonces era un proyecto que, si bien fue pensado y amalgamado por el grupo y la cabeza de Alcides Moreno, todos de alguna manera sabíamos de qué se trataba, aportábamos a eso y eso fue la posibilidad de que se consolidara. Y descubrí que estaba la escuela de títeres acá cerca, saliendo del túnel, muy cerca de mi casa, estaba la escuela, allí tenía el edificio, estaba en el edificio del Comercial Las Heras. Entonces me fui a anotar. Primero fui con idea de anotarme para dar cátedras, pero directamente cuando vi el plan que estaba en la puerta, dije, me anoto como alumna. Entonces yo algunas tuve, tenía una homologación, o sea, no las cursaba,
pero otras me interesaban sustancialmente, como las psicologías, y como habían ido a parar allí los profesores que en el año 66 habían renunciado en las universidades, teníamos un plantel de profesores excelente. En primer año tuve de profesor Alcides Moreno y trabajamos con él mucho la técnica de guante, que él era, bueno, un gran maestro en eso, ¿no? Y armamos historias con eso, con las técnicas de guantes. Trabajamos muchos algunos ejercicios que a lo mejor lo estuvimos trabajando 4 meses. Alcides era muy puntilloso, buscaba de profundizar mucho. No era de hacer un ejercicio y como salía estaba más o menos bien. No, él siempre se reía bien, decía, pero, y el pero implicaba que había que trabajar mucho más, y buscaba realmente que saliera de acuerdo a la personalidad de cada uno lo mejor posible, ¿no? Otro sueño seguirás, porque lo más bello de los sueños es volar. En 1980, la Escuela Nacional de Títeres, por una intensa gestión de Alcides Moreno, su rector, ante la DINADEA, Dirección Nacional de Educación Artística, pasa a tener un local propio y céntrico, el de Peatonal Córdoba 1186. Hay 40 inscriptos a la carrera del Profesorado Nacional de Títeres. Elencos de alumnos como el Caracol y Ruedas de Algodón participan del 4º Congreso y 6º Encuentro Nacional de Titiriteros de UNIMA Argentina en Esperanza, provincia de Santa Fe. Guadalupe Tempestini y Noemí Escandel viajan representando a la escuela al Congreso Internacional de UNIMA en Washington, Estados Unidos. Un nuevo ramalazo de la dictadura se hace presente con los nombres de verticalización. Los programas de estudio, entonces, son cambiados. Alcides es prescindido y por 5 años no puede trabajar en todo el territorio argentino. Bueno, en lo personal fue un dolor muy grande porque él rápidamente tomó la decisión de irse de la ciudad y de irse del país. En lo institucional creo que se perdió una figura importante. Creo que la dictadura militar no solo ha hecho desaparecer cuerpos, personas, sino creo que ha matado un porcentaje de la vida intelectual del país
fundamental y enorme, y que no sé si va a poder repetirse. Yo de esto me di cuenta cuando Alcides regresa ahora, el año pasado, yo diría que meses antes de morir, y nuevamente charlo con él, y cuando hablo con él, ahí me doy cuenta de todo lo que me faltó. Yo lo que sabía era que cuando a él lo echan, le aplican la ley de seguridad, por suerte no lo mataron, pero la ley de seguridad era una ley constitucional aprobada por el Congreso de la Nación, por el Parlamento, por nuestros representantes, y se aplicó, como todo el mundo intuía, para sancionar y separar de sus cargos políticamente, por las ideas y por razones de mejor servicio, o sea, que se vaya a otro lado. Lo primero que quiero decir es que, si bien yo no viví esa decisión de Alcides Moreno, tuve noticias de eso, no lo viví, pero creo que fue una de las tantas decisiones éticas que tomó Alcides en su vida. Es decir, lo que yo te decía antes, ahí no había retroceso. Él se tenía que ir. Digamos, era su destino, era como apropiarse del destino. Porque si nosotros no nos apropiamos de nuestro destino, siempre estamos pensando como que las cosas vienen del exterior, vienen de afuera. Entonces, cuando vos te apropiás de tu destino, entonces ahí es cuando podés hacer cosas. Y él creo que tomó una decisión ética, la del exilio. Ahora, yo entiendo que debe haber sido muy, muy difícil. Primero por lo que él significó para la escuela, por todo lo que emblemáticamente él representaba para la escuela, todo lo que él transmitió, todo lo que él compartió, todo lo que él pudo hacer. Pero con una figura de esa magnitud, no es fácil elaborar un duelo. No es fácil. Una figura muy fuerte. Siempre fue una figura muy, muy fuerte. A mí se me ocurre que cuando él se va, no se hace ese vacío del cual hablábamos antes, sino que se produce un fenómeno que lo llamaríamos de idealización, que se lo idealiza a Alcides. Pues sabe que cuando Alcides se va, yo no era titiritero, o no estaba, digamos, ni siquiera en la escuela. Y se va Alcides primero, después se va a Guadalupe con los chicos, se va en barco a Guadalupe con los chicos, se va en fin de febrero, principio de marzo. Y me acuerdo que en una de sus últimas venidas acá a casa a Guadalupe con los chicos, que se hizo hacía unos mousse de chocolate que era una locura. Mi hija, que una tiene 28 años, y la otra 26, todavía se acuerdan del mousse de chocolate de la Guadalupe. Viene y me dice, bueno, me dejó esto. Este perrito, el perrito policía, de un espectáculo de Alcides, no sé cómo se llamaba. Me olvidé de preguntarle a Guadalupe la última vez que estuve cómo se llamaba el espectáculo este. Y como me lo dejó ahí, lo colgué lo puse en la biblioteca y me acompaña en la biblioteca, en mi escritorio, y es el que me guarda las escarapelas de mis hijas, el que custodia unos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Los apliques. Botones. Los botones de distintas festivales. Y está ahí. Es como la parte del alma de Alcides, ¿no? Que cada que yo estoy trabajando y me mira. Dicen que las sevillanas Salerito ya no están en su momento. ¿Quién lo ha dicho? Que sabrán los percherones de geometría, si llevan más de 3 siglos dando alegría.
Sevilla, vivan los sevillanos, la de Sevilla, llevan la sevillana en la mantilla. Vamos a cantar y a cantar, vamos a cantar y a cantar. En Sevilla, Alcides hace lo que sabía hacer. Sigue con su labor de titiritero solista y nuevos alumnos y nueva escuela. En 1981 participa en la creación de la primera fiesta internacional del títere de Sevilla. Es cofundador y coorganizador de UNIMA Andalucía. Profundiza en una técnica que no había cultivado hasta el momento, los títeres de hilo. Organiza y dicta en 1983 el primer curso de marionetas para latinoamericanos en habla hispana, auspiciada por el Instituto del Teatro de la Diputación de Sevilla y el Instituto Iberoamericano de Cultura. En 1986 crea la Escuela de Marionetas de Gelbes. Vamos a cantar y a cantar, vamos a cantar y a cantar, una sevillana flamenca gitana que a la feria va riadita. Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, y que todos bailen aire con el aire y a riadita. Como bailan los caballos del sur de España, como bailan los caballos del sur de España, porque llevan el salero y el sur entraña. Y es que mi tierra es la cuna de los toreros, toreros, que bailan el paso doble sobre el albero. Como mi tierra no hay otra, cuando baila sevillana, tiene magia en su figura, por eso nos enamora, como mi tierra ninguna. Vamos a cantar y a cantar, vamos a cantar y a cantar, una sevillana flamenca gitana que a la feria va riadita. Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, y que todos bailen aire con el aire y a riadita. Como mi tierra no hay otra, perdón, tan bella. Como mi tierra no hay otra, perdón, tan bella, tan bella. La gente se vuelve loca de amor por ella. Y es que baila con la gracia del sol, caliente, caliente, corazón de vieja raza de sol y duende. Como mi tierra no hay otra, cuando baila sevillana, tiene magia en su figura, por eso nos enamora, como mi tierra ninguna. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
De allí me queda, bueno, me queda un dato de cuando a mí me tocó asumir aquí en la escuela de teatro, en ese momento todavía era la escuela de títeres. Y no sé si al día siguiente, pero no más de 48 horas, recibo un llamado de él, de España, felicitándome, pero más que nada, pidiendo por toda su gente, por todo su claustro profesoral, con quien yo asumía, ¿no? Esto me parece que es un detalle que prácticamente no lo he dicho nunca, pero es un reconocimiento que él tenía para con toda su gente, que me lo dice telefónicamente, pero le estoy hablando, si no es el otro día, al día siguiente, que chismosos de acá, por supuesto, le habían comentado que iba yo, y como nos conocíamos de hace tantos años, se dio esta conversación telefónica. Hice una gira a unos festivales españoles y él me cobijó en su casa en Sevilla. Estuve con él una semana, no me dejaba ir, charlando de Argentina, de los títeres, charlando todo un poco. Un hombre extraordinariamente generoso como titiritero y como hombre. En los pocos días que tuvimos en su casa nos mostró todas las técnicas de títeres que había descubierto, que estaba investigando, cosas no muy comunes en los titiriteros. Alcide abría su casa para todo, digamos, ¿no? Y estuve 2 o 3 veces con él en Sevilla en distintas oportunidades. Y después lo recibimos aquí en la escuela, en un acto también medio místico, porque estábamos los 4 rectores de la casa. Estaba Alcides, que fue el creador, Pepe Costa, yo y Carlito Jiménez, compartiendo con Alcides su llegada después de tantos años de exilio. Primero de exilio, después de exilio voluntario fuera del país, ¿no? Fue la primera vez que él vino a ver lo que pasaba con su escuela después de tantos años de ausencia. Bueno, ahí también alternamos bastante, charlamos de todo un poco, hicimos proyectos, ya Jiménez estaba de rector, Alcides se comprometió a trabajar por esta escuela desde su lugar, de Sevilla, hizo contactos importantísimos en Francia y después decidió irse y dejarnos que nos arreglemos solos. Cuando aparece en presencia Alcides, hace una cosa muy particular, que es tomar contacto con absolutamente toda la gente del instituto. Creo que se reunió con casi todos. Y fuimos dejando 2 o 3 o 4 días pendientes una reunión hasta que, bueno, en definitiva, bueno, él me llamó o yo lo llamé y quedamos en tomar un café, charlamos. Y bueno, ahí me aparece la presencia física de él y en toda su carnadura, que era no solamente la presencia física corporal, sino también toda su potencia, toda su polenta para haber creado este instituto y para seguir interesándose por las cuestiones de este instituto y para seguir interesándose de la carrera de teatro títeres. Así que bueno, tuvimos varias charlas de café, largos cafés, creo que hemos salido a comer alguna vez o algo así. Y entre cuentos de lo que había pasado en los 20 años y historias que yo le fui contando de acá, no solamente de la escuela, sino del país, fuimos armando, sobre todo por su propia iniciativa, la idea de una relación más cercana con el país y con la escuela de parte de Alcides. Y así fue que de a poco fuimos viendo la posibilidad de hacer un viaje juntos al Instituto de la Marioneta en Francia, y él lo gestionó porque era amigo personal de Margareta, que lo quería muchísimo, lo respetaba mucho, le tenía un gran aprecio, pero un gran aprecio. Hemos hablado con Margareta de Alcides estando en Francia, en el Instituto de la Marioneta, y ella estaba muy interesada en que en el convenio que nosotros firmamos, o que íbamos a firmar, estuviera Alcides presente. Y bueno, y así fue.
el convenio que firmamos con el Instituto de la Marioneta, que lo trabajamos durante una semana, de lunes a viernes, en 2 o 3 horas a la mañana y 2 o 3 horas a la tarde, con Margareta y Alcides. Él participó permanentemente, no solo como traductor, porque decía que yo hablaba francés como un indio, parecía Tarzán hablando francés, sino aportando ideas y viendo de qué manera se podía articular una forma posible de tener relación y contacto de la carrera de teatro de títeres de la escuela con el Instituto Internacional. ¿Qué sería importante? Fue un tipo que se la jugó, con límites. Y yo creo que una de las cosas que más lo angustiaban era que sabía que él tenía límites, no en lo artístico, en lo de todos los días. Pero se jugó. Era una persona que tenía unas dotes de creatividad muy grandes, pero de la misma manera como entraba en esos planos de creatividad, por ahí había unas bajadas depresivas también muy grandes. Creo que la escuela a él le hizo muy bien porque pudo desplegar una cantidad de intereses en cuanto a lo pedagógico relacionado con el títere que lo contuvo en una cantidad de cosas. De cualquier manera, yo lo veo con una persona que ha estado siempre en el filo de la navaja. La marca que en todo caso queda en mí, la memoria que tengo de Alcides, es fundamentalmente anterior y es como un intelectual, como un creador, como un artista que yo he ido a ver fundamentalmente me acuerdo un espectáculo que hacía con manos que me impactaron muchísimo. Es decir, si en mí tengo que registrar como memoria de Alcides es como público y como un artista importante. Y bueno, construyó un muñeco al cual yo le tuve que tener más afecto que Alcides, ¿no? Que era una cosa natural, porque el muñeco manejado por él, y que también hacía humor, bueno, yo me tenía que dirigir un muñeco. Para Alcides era una cosa fantástica, ¿no? Porque parecía que el muñeco, no sabía cuál de los dos era quién manejaba a quién. Pero yo dedicarme a un muñeco no me fue fácil. Pero bueno, con el tiempo le tuve mucho afecto al muñeco y por ósmosis a Alcides Moreno. Estuvimos una temporada trabajando y una vez que finalizó eso seguimos cultivando los sueños en eso de hacer castillos en el aire, que lo hacemos los locos y después vienen los liberales y lo alquilan, como digo yo. Y después se fue Alcides y siempre quedan los recuerdos de un buen tipo, un tipo que invirtió en afecto, invirtió en un muñeco. Y son cosas inolvidables. Va donde esté. Cada vez que hay un títeres está Alcides Moreno. Y bueno, y el remate como amigo de él fue ese gesto de la Navidad del 97 cuando me ofrece el libreto del Patito, ¿viste? Eso es muy, qué sé yo creo que para cualquiera es difícil desprenderse de algo como eso, ¿no? Y recibir un llamado, yo no soy muy, creyente de la ciencia. No soy creyente, digamos, yo no soy un creyente, pero bueno, uno para esa fecha siempre se encuentra con los amigos, pero recibir un llamado a las 10 de la mañana de España haciéndome semejante oferta era como, me dejó turulato por unos cuantos días. Bueno, el haberlo montado después y haber seguido charlando con él por teléfono y contando las cosas. Y además ya nos contábamos ambos cómo iba el Patito allá y cómo iba el Patito acá. Eso fue muy, muy hermoso, ¿no? Que creo que fue en el momento en que los títeres, digamos, fue como una vuelta, ¿no? Nos juntamos por otras cosas, no, pero lo que finalmente nos terminó de abrochar, de abroquelar como amigos, o esa mitad tan hermosa, fue el Patito, ¿no? Fueron los títeres. Siempre que hablábamos por teléfono a la noche,
a España, por ello lo llamaba y estaba durmiendo, la mayoría de veces no. Yo estaba durmiendo, sí, bueno, despertate y empecé a hablar, y echa la bola. Pero siempre terminábamos, casi siempre la charla era te quiero mucho. Lo he extrañado desde que se fue. Me alegré muchísimo cuando vino, no quise saber cuándo se iba. Fue un gran creador, fue un tipo que puso a crear a la gente y yo he visto resultados increíbles con alumnos suyos que uno cuando habían ingresado a la escuela pensaba, ¿qué voy a hacer con este chico o con esta chica? ¿Cómo voy a lograr de que pueda moverse plásticamente? Y él conseguía eso. Si decía 3 palabras y la gente ya iba ubicándose en un territorio tan especial que siempre había por detrás una producción maravillosa. ¿No? Lo extraño. ¿Cómo lo extraño? Perdón, señoras, perdón, señores, recordar se puede. Estimado público, querido público, 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 público. Tenía un farolito, la lluvia de estrellas, se paseaba con un león. Una lluvia de estrellas anuncia su llegada, una lluvia de estrellas y los cuentos se animan. Entre nosotros tenía un farolito y se paseó con Pascual, un león de peluche. Espero verte algún día, maestro titiritero, con la lluvia de estrellas, con un cuento chiquito, estimado público, 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 hasta la vista, titiritero maestro. Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía, soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. Vi entrar señora muy blanca, muy más que la nieve fría, por donde has entrado amor, cómo has entrado mi vida. Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, soy la muerte, Dios me envía. Hay muerte tan rigurosa, déjame vivir un día. Un día no puede ser, una hora tienes de vida. Muy deprisa se calzaba, más deprisa se vestía. Ya se va para la calle en donde su amor vivía. Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta niña. ¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida. La muerte me anda buscando, junto a ti vida sería. Vete bajo mi ventana, donde labra hay cosilla. Te echaré cordón de seda para que subas arriba. Y si el hilo no alcanza,
y venía. Vamos